Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias una vez más a nuestro Señor por concedernos una vez más esta oportunidad de poder congregarnos para participar de nuestra escuela dominical. Quiero saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. También a nuestros pastores, deseándoles bendiciones de parte del Señor.
Vamos a elevar una oración para pedirle al Señor que Él dirija esta escuela dominical, que los minutos que tengamos para participar de esta sean de beneficio y de bendición para nuestras vidas. Le invito a que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos, porque usted es bueno y misericordioso, porque usted se ha encargado de hacernos bien a nosotros, Señor, estando nosotros perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Usted nos dio vida y una vida abundante, una vida eterna. Señor, le damos gracias en esta hora de la mañana por concedernos esta oportunidad nuevamente de participar de nuestra escuela dominical. Padre amado, le rogamos, le pedimos que usted dirija, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que yo hable, Señor amado, sea dirigido por usted, Señor. Permítame, Señor, ser un vaso de bendición, un instrumento de bendición para mis hermanos, Señor amado, que van a estar escuchando y viendo este video. Señor amado, usted conoce los alcances, Señor amado, que la tecnología tiene en estos tiempos. Pedimos que a donde quiera que llegue, Señor, su pueblo se beneficie de lo que humildemente nosotros hacemos para bendecir y honrar su nombre. Soberano y eterno Dios, pido por mis hermanos que van a participar de la escuela dominical, por mis pastores, Señor amado, para que también usted siga bendiciendo sus vidas y permitiéndoles, Señor, continuar con la labor que usted les ha encomendado. Soberano y eterno Dios, le rogamos y le pedimos humildemente todo esto a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Quisiera invitarles entonces a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo. Hemos ido avanzando y ya estamos llegando al final de este capítulo número 8. El texto central se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías 65, versículo 1. Isaías 65, versículo 1. Damos lectura entonces a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comenzando del versículo 28 en adelante. Dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamando, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a Isaías 65, versículo 1, dice así: Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Amén. Bien, estábamos viendo la semana pasada que Jesucristo le pide a sus discípulos que suban a una embarcación y se aparten de las gentes que le estaban rodeando, que eran multitudes. Jesucristo quería apartarse de la multitud de la gente, y en ese intertanto en que le dice a sus discípulos que crucen el lago, que se embarquen, aparecen unos hombres, un escriba en este caso, ofreciéndose para ser un discípulo de él. Y Jesucristo, como pudimos ver, le presenta la seriedad de ser un discípulo del Señor. Posteriormente Jesucristo llama a otra persona para que también sea un discípulo, y éste se excusa que tenía que sepultar a su padre. Y así también parece un tercer hombre que también se ofrece para ser un discípulo de él, pero Jesucristo también le presenta, le presenta los términos para ser un discípulo de él, y también queda descartado este tercer hombre. Y posteriormente Jesucristo se embarca con sus discípulos y van en medio de este mar de Galilea, cuando se levanta una tempestad muy grande. Dice la Biblia que el agua entraba a la barca y estaban a punto de zozobrar, cuando sus discípulos acuden a Jesucristo, que estaba durmiendo en el cabezal de esta embarcación, muy cansado, muy agotado por todo el trajín diario al cumplir su ministerio terrenal. Y sus discípulos le despiertan y le dicen: Maestro, despierta, que perecemos. Y Jesucristo les reprende, les dice que eran hombres de poca fe. No les dice que no tenían fe, sino que tenían poca fe, y manda a calmar el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos dicen: ¿Quién es este hombre que manda al viento y al mar? Y esto le obedecen. Una vez que se calma el mar, esta tempestad que se había levantado, llegan a, a los puertos, a las orillas de la ciudad
de Gadara, donde Jesucristo quería ir con sus discípulos. Jesucristo no quería ir hasta este lugar simplemente para apartarse de las multitudes que le seguían. No pretendía Jesucristo salir de vacaciones, ir a distraerse, sino que había un propósito de parte de nuestro Señor Jesucristo en ir hasta aquel lugar. Había un propósito detrás de todo esto, no era porque sí. Entonces vemos que cuando Jesucristo llega a esta región de Gadara, encontramos que al encuentro aparecen dos endemoniados que estaban viviendo en los sepulcros de esta región, apartados de la sociedad, apartados de sus familiares, apartados de sus conciudadanos, de sus vecinos, estaban viviendo en forma enajenada, viviendo de la forma más inhumana, que pudiéramos decirlo, vivían en este lugar, en los sepulcros, donde no es un lugar para hacer habitaciones. Sin embargo, estos hombres poseídos por los demonios vivían en estos lugares. Y en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas también encontramos estos mismos relatos, pero ellos agregan otras cosas más que aquí Mateo no las incluyen, pero que los demás evangelios sí las incluyen. Por ejemplo, nos dice que ya llevaban mucho tiempo poseídos por estos demonios. También nos dicen que estos hombres estaban desnudos, es decir, no usaban ropa, sino que a tal vejación los había llevado estos demonios, que estos hombres estaban desnudos, viviendo en condiciones infrahumanas en estos sepulcros. Y también nos dicen los otros escritores que estos endemoniados daban voces de día y de noche, gritando por los diferentes lugares donde ellos se movían, movilizaban. También nos dicen los otros escritores que la gente habían acudido para ponerle cadenas, grillos, pero estos tenían una fuerza descomunal, una fuerza anormal, que destruían, hacían pedazos estas cadenas y estos grillos con los cuales las personas pretendían sujetarlos y amarrarlos. Entonces vemos que las condiciones en las que estos hombres vivían no eran condiciones humanas, y viendo esto Jesucristo, sabiendo más bien dicho esto Jesucristo, decide ir a este lugar, no le comunica esta situación a sus discípulos, sino que simplemente desembarcan y se encuentran con estos endemoniados que salen al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Creemos que estos hombres, al vivir en estas condiciones, en un aspecto mm, que producía temor, miedo, los discípulos seguramente se refugiaron detrás de Jesucristo al ver estos hombres que vienen eh, ferozmente al encuentro de Jesucristo, seguramente un tono de voz anormal, su aspecto también anormal, un aspecto diabólico tal vez porque estaban poseídos por demonios y salen al encuentro de Jesucristo. Entonces el relato nos dice lo siguiente: cuando llegó Jesucristo con sus discípulos a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Entonces vemos aquí que este territorio, este lugar específico de donde estaban estas personas, estos dos hombres, era un territorio que simplemente estaba poseído por estos dos hombres. Y en los otros relatos bíblicos nos dicen que eran legiones, porque Jesucristo les pregunta a ellos cómo se llamaban y ellos le dicen somos legiones. Es decir, una legión en el Imperio Romano era un grupo de soldados que era el más grande, que abarcaba entre los 3.000 y 6.000 soldados. Esta era una legión. Entonces ellos le dicen que eran una legión. Entonces estaban poseídos por miles de demonios estos dos hombres y se habían apoderado de este lugar donde ellos habitaban, tanto así que nadie se atrevía a pasar por aquel lugar porque arriesgaban sus vidas si pretendían transitar o ir hasta aquel lugar.
Entonces, cuando llega Jesucristo, lo que estos demonios hacen es ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ellos le dicen a Jesucristo? Dice, y clamando, diciendo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? En los otros relatos aparece la expresión que se arrodillaron delante de Jesucristo. Esto me hizo recordar cuando vimos las lecciones anteriores, cuando Jesucristo sana al hombre que estaba contaminado, enfermo. Deja acordarme de la palabra que se usa acá. Eh, que tenía un hombre enfermo de lepra. ¿Se acuerda que vimos que este hombre vino y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo? Es así también lo que estos demonios y estos hombres que estaban poseídos por los demonios vinieron y hicieron delante de Jesucristo también. Se postraron delante de Jesucristo y en su estado de postración dice acá que ellos clamaron a Jesucristo, pero no clamaron para pedirle ayuda, no clamaron a Jesucristo para pedir perdón por sus pecados, no clamaron a Jesucristo pidiendo que los socorriera. A diferencia de nosotros cuando nos vemos en situaciones difíciles, apremiantes, que nos urge pedir el socorro de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos elevar y levantar un clamor por la desesperación, por la premura que estamos viviendo. Ellos no pueden hacer este tipo de clamor, sino que nos dice acá, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y agregan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto tiene mucho que decirnos a nosotros. Vemos que Jesucristo, y agrega, dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. En los otros relatos, como les decía, Jesucristo le pregunta a ellos cómo se llamaban. Y ellos le responden, los llamamos legiones porque somos muchos los que estamos poseyendo a estos hombres. Vemos ahí que Jesucristo por primera vez interactúa con los demonios. En otras ocasiones Jesucristo también tuvo encuentro con demonios, con personas que estaban endemoniadas, pero Jesucristo no interactuó con ellos, no conversó con ellos. Al contrario, no les permitió dirigirse a ellos, sino que les mandó a guardar silencio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, si me quiere acompañar, Marcos capítulo 1, encontramos a Jesucristo en un día de reposo. Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante nos dice, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vemos aquí que Jesucristo no les permitía a los demonios interactuar con él, tener una conversación con él, sino que más bien Jesucristo los reprendía y les hacía callar. Si leemos en este mismo capítulo, en el versículo 32 en adelante, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Entonces Jesucristo no le permitía a los demonios hablarle, dirigirles una palabra a nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo les reprendía y les ordenaba guardar silencio.
Y agrega en su última parte en el versículo 34, dice, porque le conocían. Los demonios conocían a nuestro Señor Jesucristo. Sabían, sabían ellos quién era el que estaba al frente de ellos en ese momento. Sabían los demonios que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, el enviado por Dios el Padre. Sabían ellos. Por lo tanto, cuando Jesucristo se presentaba y cuando se presenta, como leímos aquí, en la sinagoga de los judíos no tenían idea quién estaba ahí, que era un demonio el que estaba sentado también con ellos. Pero Jesucristo sí sabía. Y si ellos sabían que había un hombre que estaba endemoniado, no tenían autoridad. No tenían autoridad para reprender los demonios de estos hombres que estaban compartiendo con ellos también en sus estudios, en el estudio de la palabra del Señor, en sus cultos que tenían los días sábados. No tenían autoridad para reprender y echar fuera los demonios de estas personas, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, y entonces ahí se levanta dentro de esta congregación este hombre dando voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces nuevamente vemos aquí que los demonios saben perfectamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos otra doctrina acá. Por ejemplo, vemos lo que ellos le dicen, has venido para destruirnos. Ellos saben que tienen un tiempo limitado, que ellos saben perfectamente que va a venir un día en donde ellos también van a ser sometidos a juicio. Y en ese día el destino de ellos se sellará. Por ejemplo, encontramos esto en, en Mateo capítulo 21, perdón, capítulo 25, versículo 41. Jesucristo hablando de las cosas que van a suceder en su venida. Las cosas que tienen que ver con la escatología bíblica, que son las cosas que suceden al final de los tiempos. Y los demonios saben y conocen perfectamente la escatología bíblica, saben perfectamente cuál va a ser el destino, el fin de ellos. Saben que va a haber un día en que van a ser juzgados y se van a tener que presentar delante también del tribunal de nuestro Señor Jesucristo y serán condenados. Entonces Jesucristo hablando también de estas cosas, en Mateo 25, versículo 41, Jesucristo nos dice lo siguiente, entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, dice acá, para el diablo y sus ángeles. Entonces, los demonios saben, Satanás sabe cuál es el fin que ellos van a tener, dónde van a ellos a pasar la eternidad. Jesucristo aquí lo declara, lo dice abierta y directamente. Entonces dice, diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, un fuego eterno. Dice que este está preparado para Satanás y sus ángeles. Esos ángeles que no retuvieron su dignidad, sino que se dejaron sobornar. Siguieron también el mismo camino de Satanás el diablo. Para ellos está reservado también este lugar. Ellos saben lo que les espera. Entonces vemos aquí que ellos se apresuraron a correr a Jesucristo y clamaron diciéndole, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Para ellos era un tormento ver a nuestro Señor Jesucristo, que también se acercó a esas regiones de Gadara. Entonces ellos le claman al Señor, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando, dice acá, lejos de ellos, un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo,
si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Se adelantaron a lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, como les decía, Jesucristo en esta ocasión les permite a ellos interactuar con nuestro Señor Jesucristo, les permite a ellos hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo les escucha y ellos le dicen, le presentan una petición. Bueno, si nos vas a sacar de estos hombres, si nos vas a expulsar del cuerpo de estos hombres, permítenos por lo menos ir a estos cerdos que están alimentándose en esta región. Fíjese que ellos no les dicen, permítenos ir a los demás hombres que también están en este lugar. No, porque Jesucristo no vino a eso. No vino a que los demonios sigan atormentando a las personas. En este caso particular de estos dos hombres, vino a liberar a estos hombres del tormento de ser poseídos por estos demonios. Entonces ellos se apresuran y le dicen, por lo menos permítenos ir a este hato de cerdos. Y Jesucristo les dice, y les permite Jesucristo que hagan posesión de los cerdos que estaban alimentándose en aquel lugar. Entonces nos dice acá, y les dijo id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dios nos bendiga. Este fue el fin de estos cerdos. Se despeñaron y cayeron en el mar y ahí murieron ahogados todos estos cerdos, como 2000 animales. Dios nos ayude, amados hermanos. Esta región de Gadara pertenecía a uno de los hijos de Jacob. Cuando Moisés llega a la tierra prometida, le pide a los hijos de Gad, le piden a Moisés que les permita quedarse en aquel lugar. Junto a Rubén y a Manasés se quedaron en aquel lugar. Y el quedarse en aquel lugar, con el tiempo les llevó a contaminarse, a, a deslizarse, a apartarse de los principios que Dios había dejado establecido. Dios en Levíticos 11:7 había dejado claramente establecido que habían animales de los cuales ellos se podían alimentar y habían animales de los cuales ellos no podían alimentarse, y no tan solo no podían alimentarse, sino ni siquiera podían tenerlos estos animales, no podían ni siquiera tocar estos animales. Por ejemplo, vemos en, en Levíticos 11 que Dios a través de Moisés les da estas ordenanzas. Y les dice en el 7, dice también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni lo tocaréis. Su cuerpo muerto lo tendréis por inmundos. Entonces este era un mandato que Dios había dejado a su pueblo, que no podían alimentarse de estos animales, ni tampoco podían tocarlos, porque eran animales inmundos. Y sin embargo, estos hombres con el tiempo se fueron olvidando de las ordenanzas que Dios había dejado establecido, y vemos aquí ahora que estos hombres vivían de estos animales. Habían llegado al punto de contaminarse que ya para ellos habían perdido toda sensibilidad, todo temor de Dios, y ahora ellos hacían negocio con estos animales. Y vemos aquí entonces que estos hombres que habían sido liberados y estos demonios que salieron de estos hombres, estos demonios le piden al Señor que les permitiera irse a este hato de animales, lo cual efectivamente Jesucristo les permite hacerlo. Y una vez que se posesionan de estos animales, estos se vuelven locos y se despeñan y caen al mar y ahí mueren. Y nos dice el relato, despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando
todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces estos animales no estaban sueltos, sino que estaban siendo cuidados por hombres. Seguramente trabajaban para otros hombres cuidando estos animales. Y cuando vieron que sucedió esto, ellos fueron apresuradamente al pueblo a contar lo que había sucedido. Cómo Jesucristo había liberado a estos hombres que estaban endemoniados. Pero ¿qué es lo que había sucedido posteriormente? Cómo Dios, cómo Jesucristo había permitido a estos demonios irse al hato de cerdo y cómo estos se despeñaron y murieron. Vuelven todos estos hombres, vienen al encuentro de Jesucristo, a ver lo que había sucedido, a conversar con nuestro Señor Jesucristo, y lo que ellos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, dice, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vemos entonces que estos hombres estaban totalmente endurecidos sus corazones, apartados totalmente de lo que Dios había dejado establecido para ellos. Se habían vuelto hombres totalmente gentiles, paganizados, y ahora vemos que no tienen ningún aprecio por la vida humana. No les importó el tremendo beneficio que estos dos hombres recibieron después de haber vivido alejados de la ciudad, apartados de su familia, viviendo en condiciones totalmente infrahumanas. Y vemos que estos hombres que debieran haberse alegrado, haberse contentado, porque seguramente les conocían, seguramente eran familiares de más de alguien, vecinos de ellos, pero no se alegraron, consideraron más importante la pérdida que ellos tuvieron de estos animales que la liberación de estos hombres, de haber vivido por muchos años, por mucho tiempo, poseídos por estos demonios. Sin embargo, vemos que estos hombres se molestaron al punto en que le pidieron a Jesucristo que se fueran de estas regiones. Vemos también, amados hermanos, por ejemplo, en Mateo 21, que Jesucristo ya había advertido sobre esta situación de que Jesucristo había venido con un propósito, pero que ellos no lograron entender el propósito, el ministerio que él venía a cumplir. Y vemos en el capítulo 21, en el versículo 43 en adelante, que Jesucristo dice lo siguiente. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos, como les decía, estos hombres fueron una de las tribus de Gad, descendientes de Jacob, que se quedaron en aquella región, pero que se olvidaron. Ellos, tanto como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, como todos los hombres de Israel, Dios los había llamado a ser hombres que produjeran frutos. Pero estos hombres no produjeron los frutos que Dios esperaba de ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice acá, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Este reino fue quitado de ellos y fue entregado a otras personas. Personas que ellos nunca, ni nosotros nunca pensamos que íbamos a caer en esta gracia. Por eso que el texto central nos dice lo siguiente: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Gente que no preguntaba por él. Gente que no estaba interesado en nuestro Señor Jesucristo. Gente que ni siquiera sabía de él. Esta gente fue la que se benefició de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que estos dos endemoniados, que no andaban buscando a Jesucristo,
porque estaban endemoniados. Pero Jesucristo fue hasta aquel lugar, llegó hasta esta zona y los liberó a estos hombres. Entonces nos dice acá, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo dando libertad a estos hombres. Y no solamente libertad de los endemoniados, sino que también dándole la vida eterna, otorgándole este don inefable de la salvación de sus almas, de la reconciliación con su Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude. Pero estos otros hombres consideraron más importante el bien económico, consideraron más importante estos animales que la vida de estas personas. Dios nos ayude. Quisiera también invitarles, por ejemplo, en el mismo libro de Isaías, encontramos acá en el 65 también, versículo 4 dice lo siguiente, que se quedaban en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan las noches, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Vemos aquí que los que pretendían adorar a Dios, que los que se decían adorar a Dios, no lo estaban haciendo, sino que estaban haciendo abominación delante de los ojos de nuestro Señor. Versículo 3 del 66 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Entonces nos dice acá que el que ofrecía una ofrenda era como que estaba ofreciendo sangre de cerdos. Entonces estos hombres estaban teniendo esta actitud, este pueblo, estos hombres de estas ciudades estaban haciendo abominación delante de Dios, pero gente que no buscó a Dios, que no clamó a Dios, que no sabían de nuestro Señor Jesucristo, se benefició. Heme aquí, heme aquí. Dios nos bendiga. Entonces, si vamos a Marcos capítulo 5, como les decía, que son pasajes paralelos a esto, que nos narran desde otra perspectiva, agregan más antecedentes para enriquecer el relato bíblico. En capítulo 5 de Marcos encontramos en el versículo número 20, el versículo 19 en adelante, que Jesucristo le da una orden a estos hombres que fueron liberados de estos demonios. En el capítulo 5, versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. Ellos querían ir con Jesucristo también, querían subirse a la barca y también ir a evangelizar, pero Jesucristo no se los permitió. Y dice acá, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Bueno, así que eran dos, pero aquí Marcos o Lucas mencionan a uno solo. Entonces, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces vemos aquí a estos hombres que obedecieron a nuestro Señor Jesucristo y comenzaron a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Entonces ellos comenzaron a publicar todo lo que Jesucristo había hecho en su vida. Que vimos en los pasajes anteriores, que Jesucristo les dice a los judíos que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos y que iba a ser entregado a gente que produjera frutos. Entonces vemos aquí a estos hombres que habían sido liberados por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo los comisiona y estos hombres obedecen a la comisión que Dios les entrega y comienzan a publicar en las 10 ciudades lo que Jesucristo
había hecho con ellos. Y nos dice acá, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con ellos. Y todos se maravillaban. Todos seguramente sabían de estos hombres. Lo habían visto a lo mejor en más de alguna ocasión, o había corrido la voz de que habían hombres endemoniados que no fueran a esos lugares. Pero ahora estos hombres que habían sido liberados por nuestro Señor Jesucristo, ahora estos hombres eran evangelistas de nuestro Señor Jesucristo, llevaban las buenas nuevas de salvación a estas regiones. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, amados hermanos, para ser agradecidos de nuestro Señor Jesucristo y que consideremos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque el Señor también a nosotros nos ha liberado. Nos ha liberado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros somos los que tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Dios nos bendiga y no tengamos la actitud de estos hombres que prefirieron los animales, prefirieron los cerdos antes que el beneficio que Jesucristo también pudo haber hecho en sus vidas. Entonces nos dice acá el último versículo, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No sabían ellos el beneficio, el tremendo beneficio que Jesucristo podía haber hecho en sus vidas. Cómo sus vidas pudieron haber sido restauradas en una buena relación con Dios el Padre, como Jesucristo lo hizo con estos dos hombres endemoniados. Dios nos bendiga, amados hermanos. Les voy a invitar a que estemos orando, dándole gracias al Señor por esta lección que hemos tenido. Soberano y eterno Dios, le alabamos y le bendecimos una vez más por todos los beneficios, Señor, que de usted hemos recibido. Gracias, Señor amado, porque también nosotros, Señor, estuvimos así, Señor, bajo el dominio de Satanás y éramos, como dice su palabra, también hijos de perdición, lo mismo que los demás, Señor amado, pero usted nos libertó, nos dio vida, Señor, y nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, y por eso le damos gracias, Señor, infinitas gracias por este tremendo beneficio, Señor, incalculable, de ser ahora sus hijos, de ser beneficiados por usted, Señor amado. Pero sin duda también hay hombres y mujeres que siguen poseídos por estos espíritus inmundos. Ayúdenos, Padre amado, para estar preparados para enfrentar estas situaciones que seguramente tendremos que enfrentar, Señor amado, y proclamar libertad en nuestro Señor Jesucristo. A estos hombres y mujeres que están poseídos, vemos hoy día como una sociedad cada día se aparta y se aleja más de usted, Señor amado, poseídos por estos demonios, poseídos por Satanás, Señor amado. Permítanos, Señor amado, advertirle a estos hombres que se aparten de sus pecados y se vuelvan a usted, Señor amado. Que en nosotros esté la unción, que en nosotros esté la gracia, la sabiduría, Señor amado, el denuedo para poder compartir de este evangelio y así traerlos de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Padre de la gloria, gracias por la enseñanza que usted nos ha impartido en esta mañana. Le rogamos humildemente su bendición a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
aderezas la mesa para mí. Con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes el valor para poder seguir. Tu misericordia y tu verdad me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro, fiel ayudador. Nada me faltará. Y por su gracia vencedor seré. Eres mi pastor. Es el Señor, mi Salvador, nada me faltará. Y por su gracia vencedor seré. Eres mi pastor, nada me faltará, Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bien, amados hermanos, le invito o le quisiera invitar a que estemos elevando una oración más delante de nuestro Señor Jesucristo. Sin antes también invitarle, amados hermanos, hoy día en la tarde a las 4:30, 16:30 horas, tendremos nuestro primer servicio dominical. Nos vamos a estar congregando a través de los diferentes medios que el Señor nos ha otorgado por, eh, por las plataformas que tenemos, ya sea Zoom, ya sea Facebook o YouTube. Vamos a tener estas plataformas y a través de estos recursos tecnológicos vamos a tener nuestro primer servicio dominical. Quisiera invitarle entonces que a las 4:30 usted se esté conectando, pidiendo asesoría, pidiendo ayuda si no sabe cómo hacerlo, para que se pueda estar conectando y participando de nuestro servicio dominical. Vamos entonces a darle gracias al Señor y pedirle que bendiga nuestras vidas y nuestra nación y a todo el pueblo que Él tiene. Le invito a que inclinemos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, una vez más le damos gracias por habernos concedido esta oportunidad de poder reunirnos en nuestra escuela dominical. Gracias por esta enseñanza que usted nos ha entregado. También pedimos, Padre amado, por las diferentes necesidades que su pueblo, Señor, nosotros estamos viviendo. Le damos gracias porque usted se ha encargado de suplir para nuestras necesidades, Señor. Usted ha sido fiel en suplir todo lo que nosotros podemos necesitar. Lo hemos recibido de usted, Señor, y le damos gracias por esto. Sin embargo, también sabemos y entendemos que hay pueblo suyo, hijos suyos, Señor amado, que pudieran estar pasando necesidades económicas. Señor, enfermos, Señor amado, hermanos, que a lo mejor pudiera estar faltándoles el alimento. Pedimos para que usted también provea para ellos, Padre de la gloria. Glorifíquese usted en medio de estas situaciones que nos corresponde vivir. Señor amado, ayúdenos usted para ser agradecidos y obedientes a todo lo que usted demanda de nuestras vidas. Bendiga al gobierno que está de turno,
Señor, a sus colaboradores, a todos aquellos hombres y mujeres que están trabajando para salir adelante de la situación que estamos viviendo. Pedimos sabiduría para ellos, Señor, buen entendimiento, para que puedan administrar todos los recursos que tienen de la mejor manera. Pedimos por todos nuestros hermanos que también están en el extranjero, para que también sus vidas sean bendecidas. Soberano y eterno Dios, rogamos su bendición en esta escuela dominical que hemos tenido. Despídanos, Señor, en paz y en comunión los unos para con los otros. Bendición que pedimos a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Las glorias son de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos.